Buenas tardes, docente, compañero, buenas tardes. Hoy analizaré el tratamiento socioeducativo de los menores infractores en el Perú. Tomando como punto de partida el emblemático caso de Gringacho y contrastándolo con la doctrina, la legislación de extranjeros y el derecho comparado, podemos decir que debemos romper ese paradigma común que se da en el Perú, que son los menores de edad, no cometen delitos, no son sentenciados y no reciben penas. Por tanto, se puede decir que su tratamiento es radicalmente distinto al de los adultos debido al principio de especialidad y el interés superior del niño. Eh, Dentro del caso de Gringacho e infracción versus a la sentencia, podemos decir que la jurisprudencia del caso de Alejandro Manuel Pérez Gutiérrez, alias Gringacho, recogido en el expediente 1802-2011 por homicidio calificado, destacó un profundo debate jurídico. A pesar de la gravedad de sus actos, el sistema judicial peruano tuvo que aplicar en el marco constitucional el vigente en ese entonces. El adolescente es penalmente inimputable, ¿no? Eso está en el artículo 20 del inciso 2 del Código Penal. Y doctrinalmente, esto significa que los menores realizan infracciones a la ley penal, por lo tanto, no reciben una condena retributiva o castigo, podría decir, sino una medida socioeducativa, ¿no? Que eso está regulado hoy en el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente en el Decreto Legislativo 1348. El fin de estas medidas es estrictamente pedagógica, de protección y de reinserción a la sociedad. En el caso de Gringacho, se aplicó el límite máximo del internamiento de la época en ese entonces, confirmando que incluso ante el crímenes severos, el sistema penal juvenil prevalece sobre el ordinario en sí, ¿no? Y dentro de los menores extranjeros y el mito del Código de Ejecución Penal, pasando al tratamiento de los menores extranjeros, nuestra legislación prohíbe rotundamente cualquier tipo de discriminación, ¿no? Por nacionalidad. Si un menor extranjero infringe a la ley del Perú, se le somete exactamente el mismo proceso que a un peruano, no hay ninguna distinción, garantizándose asistencia, legilita y consular de lo necesario, ¿no? De ser necesario, ¿no? No existe en este caso un impulso automático si ésta está vulnerada de la unidad en sí familiar, ¿no? Aquí, en el crucial hacer una precisión técnica y legal, viene a ser el Código de Ejecución Penal, ¿no? El Decreto Legislativo 654. No se aplica a los menores de edad. Este código rige únicamente para adultos en cárceles administradas por el INPE, ¿no? Los menores, infractores nacionales o extranjeros, en su caso, cumplen sus medidas en centros juveniles, como decir Maranguita, bajo las gestiones de PRONASEC, ¿no? Que viene a ser el Ministerio de Justicia. Ahora, el Código de Ejecución Penal solo se ve a extranjeros cuando son adultos, nada más, facilitando esos casos. El traslado internacional o asistencia dentro del consular, ¿no? Dentro del derecho comparado y el marco internacional, podemos decir que si miramos el derecho comparado, observamos que una tendencia similar de protección, ¿no? En España, con su ley orgánica, que es la 5/2000, prioriza la medida o medios abiertos, la libertad vigilada sobre el internamiento. Y en Chile, mediante la ley 20.084, esta se eliminó el antiguo discernimiento no tutelar para crear en sí un sistema de responsabilidad penal dentro de los adolescentes especializado. En ambos países, ojo, los menores extranjeros reciben el mismo amparo bajo el Convenio sobre los Derechos del Niño. Finalmente, en el marco del decreto de la Corte Internacional de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, esto se destacó la opinión consultiva, ¿no? En la OCE, la raya 17/2002, que esto impone tres reglas de oro en Estados miembros, ¿no?
Primer punto, la privación de la libertad de menor debe ser el último radio, ¿no? Último recurso para el menor que tiene de tiempo posible. Como segundo radio, eh, debe exigir una separación absoluta e inmediata entre menores y el adulto, ¿no? Y como tercer punto, debe aplicarse un debido proceso reforzado en sí, adaptando la época del desarrollo del adolescente. Como conclusión, para cerrar, en este caso en Iriacho, se puso a prueba la resistencia del sistema, pero ratificó que el Estado no puede tratar a un menor como un adulto, ¿no? Ojo que el derecho penal juvenil peruano, alineado con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entiende que la solución inmediata con un menor en conflicto con la ley no es la eliminación de sus derechos, sino su reducción y reintegración a la sociedad. Muchas gracias, docente. Le paso a mi compañero Marcos.